Hola a todos y a todas, mi nombre es Mariano Suárez, soy docente del Instituto de Formación Docente Continua de la ciudad de San Luis, en el profesorado de Historia, y en estos momentos me encuentro trabajando en un proyecto de investigación que junto a diversos colegas intenta un abordaje multidimensional del terrorismo de Estado en la provincia de San Luis. Para esta jornada del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, intentaré mostrar algunos avances de investigación y algunos aportes de los años previos al golpe de Estado de 1976, que en el caso puntual de la provincia de San Luis se vieron conformados por el gobierno de Elías Adre. Adre era un hombre del interior provincial, nació en Concaram en 1920 y murió en 1980. En los objetivos de este trabajo, en términos generales, se intentará aportar al debate sobre la historia política reciente de la provincia de San Luis y a comprender el entramado político en los años previos al golpe de Estado. El año 1973 marca la ilusión democrática con el retorno del peronismo al poder tras 18 años de proscripción, el fin de una dictadura que duró 7 años, y en el caso específico de la provincia de San Luis, asistimos a un proceso en el cual Sinibaldo Franco, una figura muy importante del peronismo provincial, oriundo del departamento de San Martín, se había transformado en el referente de un Perón en el exilio en la provincia. La muerte de Sinibaldo Franco en 1972 dio paso a que el candidato a gobernador por el justicialismo sea Elías Adre. Para las elecciones de 1973, entonces, Héctor Cámpora era el candidato a presidente por el justicialismo y Elías Adre a gobernador de la provincia de San Luis. La carrera política de Adre lo llevó a ser intendente de Concarán, diputado provincial y presidente del Partido Justicialista. Y en términos históricos representó una novedad, un acontecimiento inédito, porque por primera vez en la historia provincial se elegía un gobernador que no era de ninguna de las dos capitales políticas históricas de la provincia, como son la ciudad de San Luis y la ciudad de Villa Mercedes. En las elecciones triunfa frente al candidato del conservadurismo provincial, el Movimiento Popular Provincial, Guillermo Belgrano Rawson. Según Cavarossi, el periodo 1973-1976 marca una aceleración del tiempo político. Tras la vuelta de Perón y su elección como presidente, el peronismo va a comenzar a mostrar ciertas divisiones internas que van a emerger sobre todo a partir de la muerte de Perón en julio de 1974 y le van a dar inicio a un proceso de intensificación de la violencia política. En el contexto provincial, la oposición a Adre va a estar dada fundamentalmente desde el mismo espacio justicialista y fundada sobre todo en las capitales políticas que mencionábamos recién, San Luis y Villa Mercedes, desde las cuales se acusaba al gobierno de Adre de desviacionismo ideológico. Frente a estas acusaciones, que intentaban acercar a Adre a la idea del marxismo, a la idea de la tendencia revolucionaria del peronismo, lo que se va a hacer es, en primer lugar, la renuncia de Julio Alberto Suárez, que era un hombre ligado a la conducción de Montoneros, que va a renunciar después del famoso discurso del 1 de mayo de 1974, en el cual se dice que Perón corrió a los montoneros de la plaza, y ya después de la muerte de Perón, lo que va a hacer el gobierno de Adre es tratar de declarar públicamente y mostrarse cercano a Isabel Martínez de Perón, que en ese momento había quedado como presidenta de la Argentina. Por otra parte, es importante mencionar que el Partido Justicialista Provincial fue intervenido en 1974, lo cual de alguna manera muestra que las posturas al interior del justicialismo eran irreconciliables. Las declaraciones públicas del gobierno entonces buscaban evitar estas acusaciones por parte de la oposición peronista provincial y mostrarse, como decíamos recién, cercanos o en apoyo a Isabel Martínez de Perón. ¿Quiénes conformaban de alguna manera esta oposición política? En términos generales, los dos intendentes de estas capitales políticas, José Rafael Dopazo en San Luis y Gastón Mone Ruiz en Villa Mercedes, un grupo de diputados de la legislatura provincial, peronistas, que popularmente fueron conocidos como los Cinco Latinos, y que estaban liderados por un joven Adolfo Rodríguez Sá, y los senadores nacionales,
Oraldo Norbel Britos, un dirigente sindical ferroviario muy importante de la ciudad de Villa Mercedes, y Carlos Franco, hijo de Sinibaldo Franco, de quien comentábamos hace un momento. En términos de bases de larga duración, en el gobierno de Adres se van a dar ciertas políticas económicas que van a transformar de alguna manera la provincia de San Luis, fundamentalmente a partir de la década del 80. En primer lugar, el acta de reparación histórica, que le dio pie al plan trienal y a la promoción industrial, y por otro lado, la intervención estatal en la economía, fundamentalmente a partir de la obra pública, de la industria, de la infraestructura, que le van a dar a la provincia de San Luis una serie de bases de lo que va a ser la transformación socioeconómica de la década del 80. El acta de reparación histórica se firmó junto a las provincias de Catamarca y La Rioja, y en la imagen podemos ver a Adres junto a un joven, Carlos Saúl Menem, que en ese momento era gobernador de La Rioja. Hacia 1976, más precisamente el 24 de marzo, se produce el golpe de Estado. El gobierno de Adre pudo mantenerse en el poder hasta marzo del 76, y a partir de ahí, por supuesto que en el caso de San Luis va a haber diversos gobernadores de facto. Los que más tiempo duraron fueron Hugo Marcilese y Hugo Di Ricio. Este último también fue candidato a gobernador en las elecciones democráticas de 1987. La provincia, tras el golpe de Estado, pasó a depender del tercer cuerpo de ejército, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez, uno de los genocidas más importantes del periodo, y la represión ilegal, en el caso de la provincia, estuvo dada por una comunidad informativa que estaba formada fundamentalmente por la policía y el ejército. Entonces, es importante destacar esto porque Elías Adres fue detenido, ¿sí?, tras el golpe de Estado, y estuvo preso más de 4 años, hasta abril de 1980, con una salud muy agravada, sobre todo a partir de un edema pulmonar. Es liberado en abril del 80, pero muere poco después, en el mes de junio. En el caso de San Luis, creo que la historia, o quienes tratamos de hacer historia, le debemos a la sociedad sanluiseña avances y aportes sobre el terrorismo de Estado, y pensar hacia el futuro, ¿no? ¿Por qué el gobierno de Adre de alguna manera permanece tan invisibilizado? ¿Sí? ¿O por qué en la memoria colectiva ha quedado esta idea de que el gobierno de Adre fue un gobierno montonero, ¿no? Y además tratar de vislumbrar cuáles fueron las especificidades del terrorismo de Estado en San Luis, que es un poco lo que trabajan mis compañeros y mis compañeras del proyecto. Para cerrar, y agradeciendo por supuesto el espacio, quisiera dejar un fragmento de una carta que Adre escribió desde la prisión, ¿sí?, que pueden leer en la pantalla, recordando que Adre estuvo preso más de 4 años, y que cuando salió de esa detención lo hizo gravemente enfermo y murió poco después. Este fragmento de esta copia de esta carta nos ha llegado a través de un militante de los años 70 que fue entrevistado para el trabajo, y que muy amablemente nos brindó este documento. Una vez más, muchas gracias por el espacio, y los dejo con mis compañeros y mis compañeras que les van a mostrar los avances del proyecto de investigación.